Equipo, ¿cómo estamos? ¿Qué dicen? Buenas noches. Son cerca de las 8 de la noche aquí. Acabo de entrenar. El día de hoy es viernes. Le dimos a ese entrenamiento de piernas, muchachos. Y la verdad es que fue un día difícil para mí. Realmente no tenía nada de ganas de entrenar y estaban pasando por mi mente toda clase de motivos para hacerme creer a mí mismo que me merecía un día de descanso. He tenido un par de semanas, muchachos, con una lesión en el dorsal derecho. Me molesta a la hora de hacer pull-ups y resulta, bueno, tuve sesión de fisioterapia hoy, resulta que tenía algunas contracturas en toda la zona del omóplato y del hombro, del manguito rotador. Entonces, cada que me hacen una descarga, muchachos, es muy doloroso y siento que agota todas mis energías. Yo llegué a casa, tomé mis comidas y me quedé, pero que si bien dormido, me costó mucho trabajo hacer mis labores de la casa, tuve que limpiar, pero aún así lo logré, muchachos. Después de eso me vine aquí al gimnasio, y estaba llenísimo el gym, había mucha gente. Dije, bueno, es una señal del destino para que no entrene, todo está ocupado, no va a haber manera, ahorita tengo unos pendientes más que hacer. Entonces todavía mismo en el gimnasio estaba teniendo estos momentos de duda y de pereza, más que nada, ¿no? De diálogo interno negativo y saboteador. La cosa es que fue algo que me movió, muchachos, que simplemente puse esa barra, empecé con pantorrillas, estuve bombeando las pantorrillas, después de ahí me pasé a los femorales y terminé con el glúteo, con unos desplantes y unos pesos muertos. Entonces, pues no me queda más que decir que me siento orgulloso de mí mismo por haber cumplido el día de hoy. Fue un día largo, estuve postergando muchísimo mi entrenamiento, he estado como que con mucho cansancio, muchas ganas de dormir. Debe de ser por el bulk, he estado comiendo mucho y eso me tiene un poco fatigado, ¿saben? Pero estoy bajando un poco los carbohidratos, quiero cortar un poco de grasa, no mucho, solo por un pequeño periodo. A veces es bueno descansar un poco de ese bulk porque es agresivo, muchachos. Es difícil mantenerse ahí empujando la comida cuando no tienes hambre. Este es mi tercer año haciendo culturismo y empujar esa comida ha sido la parte más difícil de todas. Definitivamente este deporte yo creo que ha sido el más difícil que he hecho de todos los deportes que he practicado en toda mi vida. He estado en artes marciales, he estado en calistenia y ahora quiero ponerme grande, quiero hacer culturismo, y la parte de la nutrición, muchachos, ha sido lo más difícil que he hecho hasta el día de hoy. Creo que es un deporte de 24/7, 365 días al año. Es algo que no puedes dejar, no hay como temporadas fuera. Sabes, cuando corría maratones, porque también tuve mi época de corredor, cuando corría maratones tenía mis días de descanso, tenía mis días de relajación, y eso no existe en este deporte. Y es que tú pensarás que, bueno, la comida está fácil porque estás sentado, te pones una película y como quieras sacas el trabajo, pero hacer eso de 4 a 5 veces al día, todos los días, muchachos, cuando no tienes hambre, cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando estás muy lleno. Por ahí me aventé una entrevista, no sé, no recuerdo si era una entrevista, un documental, un video de Ronnie Coleman, que decía que me parece que fue en el podcast de Joe Rogan, que se levantaba a mitad de la noche porque tenía que comer, y eso era parte de su disciplina. Ahora, no quiero que se confunda esto con sacrificio y mira qué mal me la paso y mira qué difícil es esto. La verdad es que disfruto mucho del proceso, tiene muchas cosas positivas. Por ejemplo, yo soy muy a favor, aunque no se me note, del bronceado natural. Entonces, eso de estarse bronceando con Sprite y con cosas,
no me gusta, no pienso hacerlo. Prefiero ir agarrando tono poco a poco a través de la exposición al sol, y eso involucra que tenga que pasar mis 15-20 minutos en el sol diarios, lo cual no siempre se da aquí en Guadalajara, porque a veces esta temporada de invierno tuvimos muchos días nublados, apenas está empezando como a volver esa temporadilla, pero es un proceso que disfruto mucho, entrenar, tomar el sol y llevar mis comidas, pero no deja de ser muy difícil, y sin dudas es lo más difícil y lo más complejo que he hecho a lo largo de mi vida en los deportes en los que he participado. En cuanto a mi lesión, muchachos, quiero dejarles una reflexión el día de hoy. Voy a mantenerlo lo más breve posible, pero a ver, yo a mis 30 años considero que el culturismo es el mejor deporte para los treintañeros en adelante, ¿ok? Ya hice boxeo, ya me partí la madre, ya estuve muy lastimado, hice kickboxing, muay thai, entonces ya estuve muy lastimado de las rodillas por los bloqueos, de los codos, de los empeines, por el pateo. Hice jiu-jitsu, ¿ok? Los dedos torcidos, la espalda torcida, contracturas en el cuello, maratones, ni se diga, ha sido el deporte más lesivo que he practicado. Ahí es en donde he tenido, yo creo, todas las itis que pueda existir: fascitis, tendinitis, periostitis, etcétera. En el pie, en la rodilla, en la espalda, en las caderas, en los tibiales. He pasado por un montón de cosas, muchachos. Toda esa experiencia la comparto con mis clientes en el programa. Y el culturismo hasta al día de hoy, ojo, quiero hacer aquí un énfasis: dentro de todos los años del deporte que he tenido, gracias a Dios, nunca he tenido ninguna fractura, ninguna cirugía de ningún tipo. Me he mantenido dentro de lo que cabe sano y bien a través de los años, pero llegas a una edad en donde tienes que mirar a futuro, y pues es que simplemente no te puedes costear ya sabes, una cirugía, una reconstrucción de ligamentos, una fractura. Entonces tienes que empezar a cuidarte un poco más, ¿vale? Porque simplemente tu recuperación no es la misma y tus responsabilidades van aumentando a través del tiempo. Yo tengo labores en casa, tengo labores aquí en el trabajo. Algunos de mis colegas, de mis amigos de mi generación, ya son padres de familia, entonces tienen una familia que sacar adelante, y no puedes simplemente estar postrado en cama por tu deporte, ¿me entiendes? Entonces, lo más amigable y lo más sano en los deportes, yo creo, para los adultos, para los jóvenes ya un poco más grandes, digamos de 30 en adelante, yo creo que es el culturismo. Y quiero compartir contigo una experiencia que he vivido a través de los años, y es que cuando yo estaba transicionando de correr a, digamos, el inicio del culturismo, yo quería ganar masa muscular, ¿sí? Y poco a poco me fue llamando más la atención este tema de las poses, de posar, de hacer las figuras, porque en la calistenia practicaba mucho el parado de manos, y es mucho también acerca de figuras y de poses cuando estás parado de manos. Entonces es como ese lado artístico que me llamó mucho la atención, sobre todo el estilo clásico de los 70s. Me gustó mucho, vi ese documental de Arnold de Pump and Iron y supe de inmediato que había encontrado el nuevo deporte, y eso me entusiasma mucho porque fue la misma sensación que yo tuve cuando empecé con la calistenia. En ese momento, cuando yo empecé en la calistenia, estaba en la granja de mi papá en Chihuahua, la casa estaba en construcción, estábamos en medio de la nada, muchachos. Te estoy diciendo que no había
nada en los alrededores, entonces yo lo único con lo que contaba para entrenar era un cuarto vacío y no había más. Entonces hacía mis push-ups, hacía mis parados de manos y después encontré a un cirquero que hacía sus figuras y sus movimientos, sus poses en el parado de manos, y eso captó tanto mi atención y fue de inmediato algo que yo vi que era muy difícil de lograr para empezar, pero eso me pintaba una perspectiva de aquí a los próximos 5 años. Y fue lo mismo que me pasó con el culturismo. Yo vi ese documental, vi las poses, vi la simetría, vi las proporciones. De inmediato me di cuenta que había mucho trabajo que hacer. Yo había perdido mucho peso por los maratones, muchachos. Estaba en 64 kilos, 66 kilos más o menos. Ahora estoy en 80, 81. Entonces he ganado cerca de 15 kilos y ha sido mucho acerca de los detalles también. Las pantorrillas, los bíceps, pequeños músculos que jamás había trabajado por estarme enfocando en otras cosas, y de inmediato supe que tendría un proyecto a futuro. De aquí a los próximos 5 años, cuando yo cumpla 35, voy a estar buscando mis primeras competencias. Ese es mi plan. De aquí a que pase ese tiempo, me voy a enfocar en bulkear, en construir ese físico. Sé que es algo que toma tiempo y sé que el estilo clásico es algo que está olvidado, entonces tampoco tengo mucha expectativa. No voy obsesionado para ser el mejor del mundo ni nada por el estilo. Simplemente me enamoré del estilo de vida que se vive, del culturismo, que implica entrenar duro, trabajar en esas poses, en esas figuras, en esa proporción, en esa simetría, tomar el sol, y algo muy importante también, la recuperación, que es bajar tus niveles de cortisol, aprender a relajarte, aprender a descansar, a entrar como en ese estado anabólico para que puedas crecer lo más rápido posible y de manera natural, muchachos. Es que yo crecí viendo al Ronnie Coleman y a los atletas en la cúspide del chocho, ¿me entiendes? Y me doy cuenta de que el cuerpo de manera natural es capaz de lograr altos niveles también. Entonces, esa es mi visión acerca del deporte. Me entusiasma que sea una disciplina difícil a largo plazo, que tenga que proyectarme de aquí a un largo plazo. Eso me relaja, me da algo que hacer, mantiene mi cuerpo y mi mente ocupada por un largo periodo de tiempo. Entonces, ese es mi próximo objetivo. En cuanto a lo que te mencionaba, hubo un momento en donde yo quise ganar masa muscular y confundía el crecer, el estar grande, con cargar más peso. Y de aquí entra una lógica en donde si cargas más peso vas a tener músculos más grandes, ¿no? En el ambiente del gimnasio en donde yo me he desenvolvido o desenvuelto, como sea, hay mucha competencia, hay mucho ego y siempre quieres ser el que cargue más, y quieres ir pesado, ¿sí? Afortunadamente no me pasó nada, no tuve ningún tipo de lesión, pero ahora ya llevo 3 semanas batallando para hacer mis pull-ups, y es que he pasado por un montón de cosas, muchachos. Una vez intenté hacer un récord de pull-ups, lo más que logré fueron 1500. Fue un absurdo, he llevado mi cuerpo al límite y gracias a Dios no me ha pasado nada, ¿ok? Afortunadamente esto no es ningún desgarre, son solamente unas contracturas. Voy a estar de vuelta en el juego muy pronto. Mañana me toca espalda, vamos a ver cómo se siente el cuerpo y voy incorporándome poco a poco a esas pull-ups. Como sea, puedo sacar el trabajo de espalda de otras formas. Hay muchas formas en cómo se puede trabajar. Pero
quiero irme al tema de las lesiones, muchachos. Y es que, como te digo, a partir de los 30 ya no te puedes costear una lesión, ya no te puedes costear el estar en cama el fin de semana entero porque no te puedes mover, porque tu cuerpo está cocinado, porque acabas de correr 50, 60, 70 kilómetros, ¿me entiendes? Cuando corrí 70 kilómetros, muchachos, andaba que me moría de fiebre, no me podía levantar de la cama, pero afortunadamente era un muchacho de 27 años que no tenía grandes responsabilidades, ¿sabes? Si eres padre de familia, ese tipo de cosas ya no pueden ir tan fácil. Ya no puedes ni siquiera arriesgarte tanto ni ponerte tanto en esa línea de llevarte al límite. Entonces, creo que el culturismo es un deporte muy amigable, poco lesivo, y quiero ir a esta parte del peso. El culturismo, muchachos, es mucho acerca de conexión mente-músculo y de mover el peso de manera consciente y de sacar el mayor provecho posible a la menor cantidad de peso, ¿ok? Ya no se trata de cargar 1000 kilos, ya no es powerlifting, ya no es ego lifting, ya no es ver quién carga más ahí en el gimnasio, sino en mover el peso de manera consciente para hipertrofiar esos músculos y que crezcan. Y he visto a muchos fisicoculturistas que no son los más fuertes en el gimnasio, pero sí son los más grandes. Y al final del día eso es lo que importa más para el deporte. Cuando se trata de construir un cuerpo, una estética, no es necesario cargar tantos kilos, por lo tanto, no es necesario exponerte a tantas lesiones, ¿ok? Y es que te digo, venimos como de una generación en donde los culturistas se llevaron al límite, como Ronnie Coleman es el ejemplo perfecto, de los más chocheados, de los que cargaban un peso insano y lo ves postrado en una silla de ruedas y dices, es que eso yo no quiero para mí, pero créeme, hay una cara del culturismo que es mucho más sana, que no necesitas cargar tanto peso, necesitas moverlo de manera consciente, conexión mente-músculo, un tempo más controlado, no alocarte moviendo los pesos de un lugar a otro. Y esa es la lección que se me ha quedado últimamente, muchachos. Creo que vale la pena bajar el ego, no enfocarse tanto en mover demasiados kilos. Es importante tener una fuerza básica. Hay estándares de fuerza. Como hombre te corresponde mover ciertos kilos para ciertos movimientos que son a nivel básico, como la sentadilla con 100 kilos, es como un básico que debes de dominar, y eso es lo que yo les voy enseñando a los muchachos en el programa. Hay una fuerza básica que tenemos que reunir. Como hombres tenemos que dominar ciertas cargas, eso es de ley, pero a partir de ahí ya no es necesario meterle 3, 4, 5 platos a la barra para tu sentadilla, tu bench press, tu peso muerto, ¿ok? Ya de ahí en adelante se vuelve acerca de añadir más volumen, o sea, más repeticiones, y de controlar mejor el movimiento, hacerlo con un tempo más controlado, muchachos. Creo que ya me alargué un poco con este video, pero este es el mensaje que te quería dejar el día de hoy. Si tú tienes 30 años o más, si ya tienes una familia, si ya has pasado por muchos deportes como yo y quieres seguir con tu vida sana, viéndote bien, además que construir una estética, un cuerpo con una buena apariencia, que te veas grande, que te veas fuerte, que te veas musculoso, es algo que te va a favorecer mucho en muchos ámbitos de tu vida, no nada más en el gimnasio, sino en tu vida social, en el trabajo, con tu pareja. Y es que simplemente a partir de esta edad, muchachos, hay más elementos en la vida que tenemos que atender y nosotros estar lo mejor presentables posibles. Queremos optimizar en cuanto a nuestra estética, el famosísimo look max que le llaman, pero no me voy a meter mucho en esos detalles ahora. Simplemente te recomiendo que empieces con este camino del culturismo, de que adoptes este estilo de vida, de prestar más atención a tu dieta,
a tomar el sol, aprender a cómo descansar, aprender cómo mover esas pesas, ese movimiento consciente, alargar el ego. Ya no eres el chavito de 18 años que tiene algo que demostrar, que es el más fuerte del salón. Entonces, a la carga, muchachos. Nos vemos para el próximo video, ¿de acuerdo? Hasta la vista.